Como padres, surgen muchas preguntas acerca de la sexualidad y nuestros hijos. ¿Qué hago si un amigo de mi hijo es homosexual? ¿Cómo hablo con mi hijo acerca de la masturbación? ¿Qué errores muchas veces cometemos como padres al hablar con nuestros hijos de sexo? Bienvenidos a este nuevo episodio de Contracultura. Hemos estado hablando acerca del tema de la sexualidad a raíz de nuestra conferencia de marzo, Sexualidad en un mundo distorsionado. Si no pudieron asistir, le animamos a ver todas las sesiones y plenarias que están en nuestro canal de YouTube de Contracultura. Igual le vamos a compartir los links en la descripción de este video. También quiero animarte a ver nuestro episodio pasado que también tocaba de este tema. Y hoy nosotros queremos seguir hablando del tema de la sexualidad, lo cual entendemos que es tan importante en esta época. Como siempre sucede, tuvimos un tiempo de preguntas y respuestas, las cuales no pudimos tristemente responder todas las preguntas, pero eso queremos intentar hacer hoy, responder algunas de esas preguntas que se quedaron en el aire sin contestar para poder seguir teniendo recursos prácticos para ayudarnos a nosotros como padres a navegar el tema de la sexualidad con nuestros hijos. Y hoy tenemos a un invitado que hemos pedido que nos acompañe, que es muy especial para nosotros como Contracultura, porque es una de las personas que nos ha animado, nos ha acompañado y ha estado caminando con nosotros para poder ayudar a muchos padres a inculcar una cosmovisión bíblica en sus hijos. Así que quiero que le den la bienvenida al pastor Lester Flaquer a este episodio. Hola, pastor, ¿cómo está? Muy bien, gracias al Señor y contento de estar aquí junto con ustedes. Nosotros estamos muy felices. Yo le estuve diciendo, la semana pasada tuvimos a Karen, que también forma una parte muy importante de nuestro ministerio, y hoy tenemos a alguien que nunca ha aparecido mucho frente a la cámara, pero hoy sí va a estar. Y de verdad que le damos muchas gracias a Dios por usted y como usted ha sido un instrumento clave en nuestro ministerio. Así que estamos más que felices de tenerlos aquí. Yo estoy muy feliz de estar aquí contigo, aunque prefiero seguir detrás de la cámara. Yo también, pastor, yo también, pero aquí el Señor nos tiene. Yo lo conozco muy bien, pero muchas personas que tal vez lo estén viendo hoy no lo conocen, entonces quisiera que nos hablara un poco acerca de usted para que puedan saber quién es el pastor Lester Flaquer. Ok, es difícil hablar acerca de uno mismo, ¿verdad? Y poder decir que uno ha hecho esto, aquello, lo otro. Así que yo me voy a limitar a decir que por la gracia del Señor, conocí al Señor Jesucristo hace 41 años. Tengo 38 años trabajando en educación cristiana y 36 años siendo pastor de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Y eso ha definido la manera en que yo pienso y las cosas que yo busco en esta vida, básicamente. Yo le doy muchas gracias a Dios porque tengo el privilegio de ser una de sus ovejas y entiendo que mucho de lo que Dios ha usado a través de este ministerio ha sido por la enseñanza y la instrucción de ustedes como pastores y también de la sabiduría que Dios le ha dado. O sea, que yo espero que muchos hoy puedan ser como bendecidos por su ministerio y por la gracia que Dios le ha dado. Yo quiero empezar un poco hablando, porque usted tiene un contexto como muy particular y es que usted no solamente es pastor, sino que también es director en un colegio cristiano. Y a veces cuando hablamos del tema de la sexualidad, muchas veces como padres cristianos entendemos que nuestros hijos están seguros, están refugiados porque están en un colegio cristiano o asisten a una iglesia regularmente. Háblenos un poco acerca de la realidad que se está viendo dentro de las iglesias y dentro de los colegios, aún cristianos, con el tema de la sexualidad. Bueno, la realidad que se está viendo dentro de las iglesias y de los colegios cristianos, porque no hablamos solamente de nuestra escuela cristiana, sino de los colegios en sentido general, es la misma realidad que están viviendo los jóvenes, los niños en cualquier otro lugar en el mundo y de manera particular donde estamos nosotros en la ciudad de Santo Domingo. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque viene y resulta ser de que todos nosotros nacemos en este mundo en pecado. Eso significa que el pecado tiene una resonancia en el corazón de cada uno de nuestros niños y en cada uno de nosotros como adultos que estamos guiándoles. Y las cosas a las que se exponen los niños que están fuera del contexto de una iglesia son las mismas cosas a las que se exponen los niños que están dentro del contexto de una iglesia o de una escuela cristiana. Muchas veces nosotros pensamos, y yo he oído el término de que
tener a los hijos en una escuela cristiana es mantenerlos en una burbuja porque ellos van a la iglesia, luego van al colegio, luego están en la casa y como que nunca se exponen a las cosas que este mundo tiene y no saben cómo defenderse. Y eso realmente es una falsedad, ponerlo de esa manera. Es cierto que hay cierta protección por el hecho de que están en esos contextos, pero esa protección no impide, no elimina el hecho de que ellos son expuestos a absolutamente todas las cosas que se ven en cualquier otro lugar. En estos días estuve leyendo un libro que escribió Barna sobre estadísticas que tiene que ver con lo que está sucediendo dentro de las iglesias de manera particular en los Estados Unidos de Norteamérica. Y yo me atrevo a decir que es la misma situación estadística que vivimos nosotros, en donde él reflejaba el hecho de que la masturbación, para ponerlo como un ejemplo, es algo realmente que está muy visible dentro de las iglesias cristianas, en hombres, en mujeres y en adolescentes. Eso es algo que está ahí. Y uno dirá, pero no es una escuela cristiana o no es una iglesia cristiana. Y yo les voy a decir, sí, en donde estamos llenos de, como hemos dicho, de pecadores que están en esos lugares, que están expuestos externamente e internamente en sus corazones a esas realidades. Viven las mismas realidades dentro de ese contexto. Así que yo creo que es un tema que nosotros como padres debemos tener en cuenta, que nosotros como padres tenemos que luchar contra muchas de estas cosas también y que tenemos que enseñar a nuestros hijos y guiarles dentro de ese contexto, porque ellos necesitan esa asistencia. Muchas veces como padres nosotros nos pudiéramos sentir como insuficientes, incapacitados, porque tal vez es un tema que a uno mismo no lo instruyeron, o tal vez uno vino al Señor ya siendo un adulto, o pueden haber muchas razones por lo cual uno no esté tal vez tan empapado del tema. ¿Quiere decir eso que porque yo no he sido formalmente equipado, educado con este tema, yo no estoy capacitado para inculcar una cosmovisión bíblica en mi hijo de la sexualidad? En absoluto, porque si eso fuese así, entonces nosotros no estaríamos capacitados para enseñar absolutamente nada. ¿Qué sucedió con nosotros cuando vinimos al conocimiento del Señor Jesucristo? Bueno, en el caso mío, ¿verdad? Al igual que el de muchas personas, yo no era un niño, ni siquiera un adolescente que tenía una Biblia debajo del brazo. Yo vine al conocimiento del Señor ya siendo una persona de casi 30 años de edad, teniendo 2 hijos en ese momento alrededor mío. Y es en el momento en que uno conoce al Señor Jesucristo y uno se apercibe de la verdad, que uno empieza ese proceso que habla Romanos 12:2, a renovar el entendimiento de uno. Y con la renovación del entendimiento y conociendo cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, entonces uno empieza a corregir su propia vida y luego a tratar de influir esas cosas en la vida de aquellos que dependen de nosotros. Nosotros tenemos que recordar que el arrepentimiento nos lava de todo pecado a través de la sangre del Señor Jesucristo. Y cuando eso sucede, nosotros empezamos ahora a absorber una nueva forma de ver la vida, una cosmovisión distinta que nos capacita ahora para nosotros entrenar a aquellos que están bajo nuestro cuidado. ¿Lo vamos a hacer perfectamente al principio? Negativo. Recuerdo en mi experiencia personal, ¿verdad?, que me convierto en el año 85 y no fue hasta 1991 o 92 que llegó a mis manos el libro Pastoreando el Corazón de los Hijos, ya con mis hijos con 6, 7 años de edad, que yo dije, ¡huepa, espérate! Aquí hay una forma que realmente me convence de que esa es la mente de Dios, de cómo yo debo criar a mis hijos. Y a partir de ese momento empezamos a aplicarlo. ¿Voy a sentir yo peso de culpabilidad porque yo no fui instruido en eso o porque yo hice tal cosa o porque mis padres me criaron así o asado? De ninguna manera, de ninguna manera. Y yo creo que es importante también ayudar a nuestros hijos a entender que es una lucha de la cual nos vamos a pasar la vida entera. O sea, a veces las personas piensan y nuestros propios hijos pudieran pensar que es como que nosotros somos perfectos ahora o como que ya yo soy cristiano y eso implica que yo nunca peco. Y realmente aún hablar con nuestros hijos de nuestras luchas, de nuestra debilidad, es una forma de ayudarlos a ver de que nosotros también necesitamos de Cristo y el punto es volver a la cruz cada vez. Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, yo te diría que en cierta medida
y no quiero contradecir el Salmo 1, que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Pero en cierta medida, el hecho de que uno se expuso a muchas cosas y cayó en cierto tipo de pecados, le da a uno cierta autoridad para decirle a los hijos, no caminen por ese lado. Porque, oye una cosa, yo caminé por ese lado, yo coseché esto, esto y esto. O sea, te da a ti la capacidad de poder decirles a ellos, no empíricamente, sino poniendo tu propia vida por delante y diciéndoles, es que yo estuve por ese, yo anduve por ese camino, y ese camino lo que trae es angustia, lo que trae es dolor. Y eso nos da en cierta medida una autoridad experimental que la Biblia dice, es preferible ni siquiera tenerla. Pero como la tuvimos, entonces nosotros podemos utilizarla. Fíjate una cosa, Nicole. Yo creo en la soberanía de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios tiene total control de todo lo que sucede en nuestras vidas. Y si yo me convertí tarde y no temprano, Dios tenía control de eso. Y las experiencias que yo viví, Dios tenía control de eso para yo ahora traerlas y aplicarlas dentro del contexto en el que yo estoy viviendo. O sea, Dios no estaba ajeno de mi nacimiento. Dios estaba ahí cuando yo fui concebido y Dios guió todos los detalles de mi vida, aún aquellas cosas en las que nosotros nos fuimos en contra de su voluntad, estaban dentro de su plan para nosotros ahora aplicarlo a la vida de nuestros hijos. Y Él sabe por qué lo permite en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo uno, como padre, esta es una pregunta directa que vino de la conferencia, tengo temor en fracasar porque no tuve padres presentes ni padres que me instruyeron en este camino? ¿Qué consejo me puedes dar? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que decirle a él es que qué bueno que él está haciendo la pregunta, porque eso significa que él ha entendido que como padre debe estar presente. O sea, eso es lo primero. Fíjate que él no vivió esa experiencia, no tenía esa experiencia y de repente él dice, ¿cómo yo puedo suplir la falta de ejemplo que yo tuve en esa área? No es tan complicado. Gracias al Señor que tú te estás haciendo esa pregunta y yo quiero recordarte, ¿ok? Que tu pasado no determina ni el presente ni el futuro. Amén. ¿Ok? Tu pasado es lo que Dios te perdonó. Y por lo tanto, aún esa falta de tus padres de no estar allí presente junto contigo, Él perdonó esa situación en tu vida y Él te va a ayudar a ti ahora a restaurar esa situación en tu propia vida. ¿Cómo? Dándote ejemplos a través de la Escritura, dándote ejemplos a través de personas en la iglesia que te enseñen cómo es estar presente y, en tercer lugar, sencillamente estando presente. Si tú sabes que tú debes estar presente en la vida de tus hijos, tú tienes que estar allí. En mi caso personal, yo recuerdo que en nuestras casas, en la época en que yo nací, lo que se estilaba era la madre estaba en la casa con los hijos, el papá estaba en la calle trabajando de 24/7. ¿Ok? Después que yo tuve 7 u 8 años de edad, mi padre fue una persona ausente, no por sinvergüencería, sino porque estaba trabajando, produciendo, y eso era lo que uno veía en la casa de uno, ¿verdad? Yo me convierto y veo a mis hijos y yo dije en mi corazón, yo no quiero repetir ese patrón que yo vi en la vida en mi vida personal. Y me hice presente, o sea, tomé la determinación de estar en las actividades de mis hijos, en las cosas que ellos experimentaran. En mi caso en particular, vuelvo y digo, y perdone que ponga un ejemplo personal, ¿verdad? Mi padre varón no fue a ninguna de mis graduaciones. Yo fui a las graduaciones de todos mis hijos. Aún fuera un esfuerzo increíble estar allí. ¿Por qué? Porque yo sentí la ausencia de ellos y ahora yo no quería repetir esto. O sea que yo te puedo decir a ti, como conocimiento de causa, porque tuve que experimentar esto, que la forma en que nosotros nos criaron, el Señor Jesucristo dice, mira, esto estuvo bien, aquello estuvo bien, aunque no tuvieran el Espíritu Santo, hacían esto porque la cultura estaba más arraigada en los patrones judeocristianos que la que nosotros vivimos al día de hoy. Y nosotros dijimos, mira, eso faltó, ahora eso es lo que Dios quiere y nosotros empezamos a hacerlo. No es tan complejo. Por otro lado, nosotros tenemos una ayuda que nuestros padres no tenían. Y es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos impulsa, nos da entendimiento
para que nosotros hagamos lo que es bueno y lo que es recto delante de Dios. Por otro lado, muchos de nosotros tenemos iglesias que nos enseñan acerca de estas cosas y nosotros tenemos que absorber esto y entonces practicarlo en la vida de nuestros hijos. Que nadie se sienta mal porque no tuvo una experiencia en el pasado acerca de estas cosas, porque ahora él está más que preparado para poder hacerlo en la vida de sus hijos. Yo creo que eso es un detalle muy importante porque definitivamente uno ve todo lo que está sucediendo y uno se siente, especialmente en esta época donde todo el mundo tiene que estar como preparado para poder estar equipado para hacer algo. Todo es mucha preparación, mucho curso, pero realmente uno tiene el Espíritu de Dios y uno tiene la sabiduría que proviene de la palabra de Dios y uno tiene personas que han caminado el terreno primero. O sea que al final nuestra comunidad va a ser parte de... Sí. Y yo quiero traer un detalle en cuanto a eso que tú acabas de decir, porque me trajo una idea. Nosotros vemos muchos padres que cuando sus hijos tienen dificultades en la escuela, dicen, hay que llevarlo donde un psicólogo, porque no se sienten capacitados para enfrentar estas cosas. Óyeme bien, padre. Tú estás capacitado por Dios para enfrentar lo que sea en la vida de tus hijos. Amén. Y si tú no te sientes capacitado, puedes ir tú y capacitarte para lidiar con tus hijos, porque es preferible que seas tú que trabajes con ellos en este tipo de cosas para que estés cerca y los conozcas. Realmente Dios nos puso a nosotros en la vida de nuestros padres. ¿Cuándo aparecieron? Y no estoy con eso negando que no haya un lugar para que haya gente que trabaje y que ayude psicológicamente, pero ¿cuándo aparecieron los psicólogos? ¿Fue en el siglo XX que aparecieron los psicólogos? ¿Y qué pasó entonces con todos los siglos anteriores en que no había ese tipo de cosas? ¿Qué hacía la gente? Remangarse la camisa y fajarse con sus hijos y tratar de echarlo hacia adelante y buscar consejo de un pastor o de alguien que pudiera decir cómo yo puedo lidiar esto conmigo. Lo que estamos haciendo tú y yo aquí, diciéndole la Biblia dice esto, tú puedes hacer tal cosa, buscando la forma de cómo capacitarles si se sienten sin capacidad, para que ellos hagan la labor en la vida de sus hijos, porque nadie es mejor instrumento que los propios padres en la vida de los hijos. Realmente, habiendo dicho eso, me surge la pregunta con el tema de las relaciones, porque definitivamente nosotros somos quienes estamos llamados por Dios para tratar todos esos temas con nuestros hijos, enfrentar las dificultades, pero un componente súper importante, pero el cual muchas veces está ausente en esta época por la forma en que estamos viviendo la vida, son las relaciones. O sea, poco a poco entre las pantallas, las actividades extracurriculares, las relaciones han ido como quebrantando y aún por el mismo tema del pecado del mundo. Hay muchos hijos que están siendo criados en familias divorciadas. Entonces, como padre, ¿cómo uno navega esas relaciones quebrantadas? Y cómo uno fomenta esas relaciones con sus hijos para navegar el tema de la sexualidad. Bueno, esa es una pregunta realmente que es un poco más complicada de responder, vamos a ponerlo así, porque honestamente es en los últimos 2 siglos, el siglo XX y el siglo XXI, que nosotros hemos visto ese fenómeno de padre soltero, madre soltera, como realmente crecer, como la espuma. Yo recuerdo cuando nosotros empezamos trabajando en educación cristiana, como era un número muy mínimo de personas que tenían hijos que eran madres solteras o que eran padres solteros, ¿verdad? Que tenían hijos en la escuela. Pero eso se ha convertido en algo que es muy frecuente. Nosotros lo vemos en las iglesias. O sea, cuando en las iglesias se hablaba de situaciones de divorcio. Recuerdo precisamente que leí hace unos años de Barna de nuevo, de que los divorcios dentro de la iglesia estaban casi al mismo ritmo que los divorcios en el mundo secular. O sea, que esa idea de yo me caso para permanecer se ha ido disipando y eso hace que las cosas sean difíciles. No obstante, ¿verdad? Siendo difícil para una sola el esposo o la esposa lidiar con todo lo que implica tener que trabajar, sustentar y entonces lidiar con todas las cosas que suceden con los hijos. No obstante, Dios está de nuevo en control en la situación en la que tú te encuentras.
Y uno tiene que entender que Dios nos da a nosotros el recurso de la oración. Dios no está mirando para otro lado, ajeno a la situación que yo tengo, y yo no debo mirar al que está casado y diciendo, ay, si yo tan solo estuviera casado, porque en la situación en la que tú estás, Él te va a dar las herramientas que tú necesitas para lidiar con eso. ¿Cuáles herramientas? Los tiempos que tú puedas dedicarle para estar con él o con ella, con tus hijos. Va a ponerte al lado gente que tú debes escoger que puedan ser de ayuda y de ejemplo para ti. Vas a buscar dentro de la iglesia, dentro del colegio donde tú estás, familias que puedan ayudarte en ese tipo de situaciones y suplir lo que tú no tienes en tu casa. Y eso es parte de lo que es el sistema de trabajo en comunidad. La comunidad debe estar atento a las personas que tienen estas situaciones. No lo deben dejar solos. Pero yo no debo sentirme de que soy un ciudadano de segunda categoría y que yo no tengo los recursos porque yo estoy solo. No. Yo tengo que buscar y confiar en que el Señor va a hacer la obra. Tú no te imaginas la cantidad de muchachos que nosotros hemos visto andar bien en el Señor, que vienen de contexto de esa naturaleza, donde tú pudieras decir, por la falta de uno de ellos va a ser un desastre. Hay cosas que suceden dentro de una familia que tiene esas situaciones. Claro que hay cosas que suceden, porque no es un contexto normal o dentro de ¿verdad?, de lo que se considera normal. Pero no obstante eso, nosotros sabemos y hemos visto gente que ha echado hacia adelante con ese tipo de situaciones. Así que yo no debo sentirme como, ay, yo soy solo. O sea... Y ahí uno siempre puede ir a la esperanza de la palabra, porque al final uno tiene la oración, uno tiene la sabiduría que Dios nos da y también la misma comunidad, como usted decía, de poder ayudarnos en esta situación. Y creo que es tan importante uno volver también como al diseño original y a los propósitos de Dios, porque a veces uno como padre pudiera pensar como, bueno, pero yo estoy siendo hipócrita con mis hijos y le estoy hablando del matrimonio como algo bueno, pero yo soy divorciado y mi matrimonio fracasó. O sea, como que realmente no dejarse aplastar y volver como a esa cosmovisión bíblica de lo que Dios diseñó y por qué eso es como debería ser, aunque en el caso de uno no lo fuera. Y eso es una de las cosas, y creo que podemos desviar un poquito de lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero eso es una de las cosas que una persona en esa situación debe cuidarse, y es no hablar mal de la otra parte, porque al hacer esto tú estás hablando mal del matrimonio en sí mismo. O sea, hay cosas que suceden por el pecado de nosotros, ¿verdad? Sucedió, mi esposo me dejó, mi esposa me dejó y ahora yo tengo esta situación. Pero yo tengo la palabra, como tú dices, para decirle a mi hijo, a mis hijos, ¿verdad? El matrimonio es un lugar sagrado, es un lugar digno y se puede echar hacia adelante. En el caso nuestro, como dijo Moisés, por el pecado de nuestros corazones ha sucedido esto que ha pasado. Pero nosotros no podemos negar la verdad de Dios por una situación que esté pasando en la vida nuestra. ¿Ok? De hecho, nosotros hemos visto a través de los años cómo personas que vienen de ese contexto, ¿verdad?, se aferran al matrimonio de una forma muy particular porque experimentaron la pérdida de un padre. Mira, una de las cosas que yo le digo a las personas cuando vienen con esa situación de que me voy a divorciar, yo le digo, mira, el efecto en la vida de tus hijos no termina. Todavía tú tienes hijos de 20, 30 años que en sus corazones anhelan que sus padres estuvieran juntos. Aunque se haya casado muy bien con otra persona, pero anhelan en sus corazones que estuvieran juntos, porque ese es el deseo de todo hijo. Así que esa es una situación que uno debe evitar, y los muchachos les causa un trauma, y se aferran entonces cuando se casan al matrimonio diciendo, yo no quiero que mis hijos experimenten eso. Sí, una situación muy, muy triste, pero al final descansar en la soberanía del Señor, como decía, y hacer la parte que corresponde en cuanto a inculcar las verdades de Dios con respecto a eso. La Biblia dice, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y nosotros normalmente usamos eso en otro contexto, pero en este contexto es, ¿qué es lo que tú tienes en la mano para hacer? Criar tus hijos que están ahí por delante. Eso es lo que tú tienes por delante. Esa es tu realidad. ¿Qué tú vas a hacerlo? Hacerlo según tu fuerza. Tú no lo puedes hacer en la fuerza de Superman. Sí. Tú no lo puedes hacer en la fuerza de otra persona, es en las tuyas que tú lo vas a hacer. Sabiendo que el Señor oye tu clamor, oye tu oración y te va a proveer lo que tú necesitas, aún en la comunidad,
para tú echar hacia adelante. Amén. Hablando de necesitar, uno necesita mucha sabiduría, mucha gracia, palabras. Yo creo que uno necesita de todo para hablar de sexualidad con nuestros hijos, porque yo creo que uno de los temas más difíciles con los cuales uno tiene que enfrentarse y a uno como padre le cuesta mucho. Entonces, una pregunta que surge es, ¿debo tomar yo la iniciativa de hablar con mi hijo de sexo o debo esperar que él me haga algún tipo de pregunta para yo hacerlo? Definitivamente tú debes tomar la iniciativa, 100%, y buscar cualquier momento, cualquier ocasión para iniciar esa conversación, y no cuando sean grandes y viejos, desde pequeños, ¿ok? La cultura va a hablar, el internet va a hablar, las situaciones van a suceder. Te voy a contar una anécdota de algo que me pasó. Porque quiero poner eso por delante para enriquecer un poquito esto, ¿ok? Claro. Yo fui con mi hija mayor, que tenía 5 años o algo así, al aeropuerto a buscar a una persona que íbamos a recibir. Cuando voy al aeropuerto y lo dejo en el carro en el estacionamiento, miramos hacia arriba y veo en el segundo nivel 2 personas que están acabándose. Y yo decido no decir nada y seguir caminando por ahí como si la cosa no fuera, ¿verdad? Te digo, tenía 5 años, todavía mi mente, ¿verdad? No estaba donde está ahora. Y al rato me dice ella, papi, ella andaba con 2 colitas, recuerdo eso como ahora. ¿Qué estaban haciendo esas 2 personas que estaban allá arriba? Y yo me dije, óyeme, yo pensé que ella no se había dado cuenta. Señora, estamos hablando de 1989, 1990. O sea, le llamó la atención. Y yo le respondí en ese momento, algo que deberían hacer en privado y no en público. Pero para mí fue chistoso. Yo llegué riéndome a mi casa porque le digo a mi mujer, yo estaba tratando de evadir la cosa, pero ella se lo llevó de una vez. O sea, de una vez vio una cosa rara, no estaba acostumbrado a verla y preguntó, como es natural. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que tus hijos tienen los ojos abiertos. Y con 4 años, con 5 años, con 6 años tienen los ojos abiertos y están viendo. Y ellos van a ver en la cultura alrededor cosas que le van a dar insinuaciones, le van a dar tips acerca de la sexualidad. Y nosotros somos quienes tenemos que introducir ese tema desde bien pequeños, desde las historias bíblicas que nosotros les hacemos, desde los comentarios de Abraham y los hijos y el pleito con Sara que no tenía hijos. Y los muchachos empiezan, uno a despertar en ellos una curiosidad controlada y sana para que ellos hagan preguntas. Y según vayan creciendo y las preguntas vayan siendo un poquito más incómodas, entonces nosotros iremos desarrollando ese tema con ellos. Pero definitivamente, Nicole, si tú te pones a esperar, ok, cuando tú vengas y que ven, vamos a tener una conversación, te van a decir, ¿el qué? No, pero yo eso ya lo sé. Nosotros en nuestra época decíamos, ¿verdad?, que esas cosas se aprendían debajo del poste de luz en la calle. Y era así. Mi padre nunca me habló de eso. Mi madre me habló ya yo estando adolescente, y cuando mi madre vino a decirme ya, imagínate tú. No, y ahora uno tiene, que antes no existía, porque antes uno tal vez iba a una enciclopedia o le decía a un tío, un abuelo, un primo, un amigo, pero ahora uno tiene todo una red y un mundo de informaciones que te la van a dar bien, distorsionada. No, ahora los mismos muñequitos te presentan una serie de cosas, o sea, que obviamente que ¿cómo se llama? Sonrojan a uno. O sea, hay cosas muy, muy difíciles. Yo siempre he dicho que ya el tema de la sexualidad no necesariamente se limita a cómo hablar de sexo de mi hijo, sino que ahora hay que hablar de sexo, de transgénero, de homosexualidad, de muchísimos temas. Sí, uno de los problemas que yo pienso que nos pasa a nosotros como padres es que en cierta medida uno tiene como una idea de sexo sucio y como que eso da brega para hablar. Y yo creo que uno tiene que pedir al Señor que limpie a uno de ese residuo para nosotros poder mirar el sexo como Dios lo ve, que es bien, bueno, glorioso, deseable en el contexto en el que Dios lo creó.
Y yo creo que eso es parte del asunto como sexo, no, porque eso es malo. Sí. Y uno transmite sin querer la idea de que hay algo oscuro, hay algo sucio, hay algo malo ahí que tú no debes mostrar. Y eso es completamente malo. Eso realmente es algo que daña la conversación. Algo que usted nos enseñó a nosotros cuando estábamos criando a nuestros hijos pequeños era que realmente a veces uno decide esperar pensando que están muy pequeños, que uno van a robarle la inocencia. Pero un argumento que entiendo que fue muy bueno para nosotros era el hecho de que los primeros mensajes son los más importantes y los más potentes. Lo que más se quedan. Así mismo es. O sea, la forma en que tú recibes ese primer impacto, eso es lo que va a marcar la manera en cómo uno visualiza ese tipo de cosas. Y si nosotros como padres hablamos con tranquilidad, vuelvo y digo, padre, a nivel de la edad que ellos tengan, o sea, tú no le vas a traer, ¿verdad?, un conocimiento profundo y vasto a los 8 años de edad. Pero en la misma medida en que ellos vean que nosotros podemos hablar de ellos con apertura, va a ser que cuando ellos tengan una inquietud, van a ir donde nosotros y no a preguntárselo al amigo en el colegio, que eso es lo que normalmente pasa. Yo me acuerdo, escuchándolo, me acuerdo una vez que me pasó dentro de la iglesia. Yo creo que fue de las primeras conversaciones que yo tuve, que fue como, ay, mi madre, ¿cómo salgo de aquí? Mi hija mayor era pequeña, yo creo que tiene como 6, 8 años, y en ese momento el pastor estaba predicando y él empieza, creo que estaba hablando de la cultura y el feminismo, y entonces de repente él dice, me toca a mi hija y me dice, mami, ¿qué es eso, aborto? Y yo en el medio de la cultura, yo dije, te digo ahorita. Y entonces me quedo ahí como pensando y seguimos hablando y seguimos hablando. No se le olvida. Y así mismo. Y entonces después él sigue hablando y me toca de nuevo y me dice, mami, ¿y qué es eso? Una prostituta. Y yo dije, ay, mi madre. Y entonces yo te digo ahorita. Y estoy yo ahí, Señor. Y después me hizo una tercera pregunta que no me acuerdo cuál era, pero era algo así extremadamente homosexual. El punto es que en todo ese momento yo me quedé fría porque estábamos en el medio de la prédica, yo ni sabía cómo responderle de acuerdo a su edad. Sabía que no iba a poder evadir la pregunta porque había que respondérsela. Y bueno, yo estoy ahí dándole mente. Y efectivamente nos montamos en el carro. ¡Pum! Entonces, ¿qué eran esas cosas? Por fin. Y yo dije, pero el Señor realmente nos da la sabiduría para uno poder decir la verdad sin muchos detalles, pero conforme a lo que era. O sea, yo le pude decir, mira, la prostitución es una mujer que tiene una relación que debería ser con su esposo y no lo es. O sea, como cositas así que uno lo va dando como al nivel de ellos, donde ellos pueden entender. Tú les respondiste su pregunta, dejaste la puerta abierta y ellos saben que en un futuro pueden venir a hablar. Y tiene que verlo sin ese apuro y sin esa vergüenza que uno le da. Pero uno lo siente. Pero sí, está bien, no lo puede sentir, pero eso es parte ay, yo no me siento equipado para responder esto. Pero vuelvo y digo, los padres están equipados para responder. Están equipados, lo que necesitan es conocer el timing y conocer la cantidad de información que van a pasar. Tú tienes que traspasar la información puntual. Si te preguntan un poco más, un poco más. Si te preguntan un poco más, un poco más. Eso es como cuando tú vas a ciertos lugares en el gobierno y tú vas a resolver algo y lo que le dicen a uno es, no hables más de lo que te pregunten. No digas más. ¿Por qué? Porque tú te puedes incriminar sin querer, ¿verdad? Tú puedes dar más información de la que necesitas dar. Y eso pasa con este tipo de conversación. O sea, tú vas a darle la información. Ah, sí, mira, eso es tal cosa. Y que es un homosexual, una persona que tiene relaciones con gente de su mismo sexo. No pregunta más, no diga más. Ya se queda ahí. Te dice, ¿cómo así de su mismo sexo? Entonces tú le das un poquito más. Eso es parte de la clave, pero tienes que hacerlo como dijo alguien en Contracultura, ¿verdad? En una de las respuestas, tienes que hacerlo con cara de póker. Así mismo. O sea, tienes que hacerlo como que te están preguntando, ¿qué vamos a comer cuando lleguemos a la casa? Igualito, tú no te puedes poner asustado porque él va a decir inmediatamente, porque lo van a detectar. Aquí hay algo que molestó, aquí hay algo que preocupó, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tiene esto? Y tú tienes que responder de lo más natural posible. De hecho, hay una de las cosas que nosotros normalmente
solemos hacer como padres, que para mí son inconvenientes y que trae problemas a la hora de hablar de sexo con nuestros hijos. Una de las cosas es hablar solamente cuando hay un problema. ¿Por qué nosotros abordamos a nuestros hijos solamente cuando hay un problema? ¿Por qué no se trata eso con naturalidad? ¿Por qué no se trata cuando estamos hablando de Ana, que fue a llorar y estaba llorando porque no tenía hijos? ¿Y qué pasa? Que era estéril. ¿Y qué significa eso? Bueno, que no podía concebir. ¿Y cómo que no podía concebir? O sea, ese tipo de cosas es buena exponerlo hasta el punto en que ellos van a seguir haciendo preguntas en el devocional. Pero hay que exponerlo, hay que hablar. Nosotros tenemos que ponerle esa ventanita ahí a ellos por delante, de acuerdo a su edad, pero poner esa ventana por delante para que ellos vean que nosotros no tenemos problema con eso, no evadimos ese tema y es algo que es, señores, eso es la vida. ¿Cómo uno puede hablar con sus hijos sobre la sexualidad, sobre identidad, cuando nunca ha tenido ningún tipo de tema? O sea, yo me imagino que esta conversación viene de un padre que nunca ha hablado con su hijo ningún tema que tiene que ver con el tema de sexo. Bueno, depende de la edad, por lo menos que tenga, ¿verdad? Porque un muchacho de 10 años, de 11 años, ya ha oído el término gay. Yo veo a mis nietos y ellos manejan ese término, 7 años de edad y 9 años de edad, y manejan el término gay. O sea, porque han preguntado, ¿qué es un gay? ¿Dónde tú oíste esa palabra? A fulanito que dijo que fulano era gay. Ajá, ok. Mira, esa palabra quería decir en el pasado que era una gente alegre y ahora, lamentablemente, por el pecado, lo han tomado para hablar de personas que tienen relaciones con gente de su mismo sexo. Está bien. O sea, ahí se quedó el asunto. Si está bien, pues para mí también está bien. Y se quedó ahí. Pero yo no le huí el tema. Respondí la pregunta que él me estaba haciendo, le dije algo que él mañana no puede decir, me dijeron estas cosas y era esta otra cosa. No, yo te dije lo que es. ¿Okay? Nosotros no debemos evadir ese tipo de temas, nosotros debemos responderle esas preguntas. Y si, por ejemplo, la pregunta es de sexo, o sea, yo nunca he hablado con mis hijos del sexo. ¿Cómo inicio esa conversación si mi hijo ya es adolescente? Si mi hijo ya es adolescente, yo creo que es muy fácil hablar de ese tema, porque uno puede empezar preguntando, me imagino que tú a esta edad que tú tienes, tú has sentido tal cosa, te ha pasado tal cosa, y nosotros, ¿verdad? Si es varón, sabemos. En el caso de las hembras es muchísimo más fácil porque está el periodo de por medio y a los 9, a los 10, a los 11 años eso va a ocurrir, y cuando eso ocurre o cuando tú estás viendo, tú como madre te das cuenta de que esto está ya por llegar porque tú empiezas a ver ciertos síntomas en el cuerpo físico de tu hija, ¿verdad? Y tú dices, este es el momento de yo hablarle porque va a llegar esta situación y ella va a decir, ¿qué es esto? Yo quiero que ella sepa lo que es antes de que llegue y por qué. Porque, ¿y por qué yo tengo ahora que tener esta situación tan incómoda en mi vida? No, eso no es incomodidad. Eso es el preámbulo de una gran felicidad. Eso es y nosotros hablar lo que debemos hablar. O sea, vino aquí un óvulo, salió, no encontró la semilla, no encontró con qué fecundarse y se desprendió. Entonces, ¿y cómo es eso? Y ya a esa edad ellos pueden entender un poco más. Y yo creo que hay que hablarle con sencillez, pero hay que hablarle. Eso es muy importante siempre. ¿Cómo debo manejar la relación entre mis hijos varones y hembras? O sea, muchas veces hay padres que tienen hijos de diferentes sexos y obviamente uno está cultivando diferentes cosas en cada una de ellas y hay relaciones entre ellos mismos que pueden ser buenas, pero hay otras que tal vez no deberíamos fomentar. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Ok. Realmente para nosotros poder abordar eso tenemos que hablar de un paradigma que la gente tiene que hay que quitarle de la cabeza. La gente piensa que las hembras bregan con las hembras y los varones bregan con los varones. Bueno, los estudios indican que el hombre, es el niño y la niña buscan su identidad o encuentran su identidad en la figura paterna en la casa, no en la figura materna. Y eso es algo que la mayoría de la gente no lo entiende. De hecho, yo lo entendí después de tener hijos.
Porque cuando yo tuve hijos eran primero hembras y luego finalmente un varón, ¿verdad? Y yo pensaba, pues, las hembras la va a atender a mi mujer y el varón voy a ser yo. Y hasta que no llegó el varón yo no sentí todo ese peso de responsabilidad. Pero después me enteré de que yo estaba errado. Sí. De que realmente mis hijas entienden la feminidad mirándome a mí y viéndome a mí comportándome como hombre diferente a ellas y el trato que yo le doy a su madre, y que el varón también describe su papel, su rol, mirándome a mí también. Y eso de entrada dice, ¿verdad?, que en la casa el papel que el hombre juega, el padre juega, es un papel sumamente importante. Él no solamente es proveedor, no solamente es protector, él es la persona que define la cultura que se va a vivir en la casa en cierto sentido. Ahora, nosotros tenemos muy claro por nuestra cosmovisión de que el hombre es un hombre masculino y que la mujer es una mujer femenina, y eso hay que decirlo así al día de hoy, ¿verdad? Porque las personas tienen un concepto trastocado de lo que es un hombre, de lo que es una mujer, o de que hay un género que es fluido, ¿ok? Según la palabra de Dios, nada fluye. ¿Ok? El hombre es hombre, la mujer es mujer, XX, XY, y eso no lo cambia ni lo altera absolutamente nadie. Y nosotros en nuestro trato hacia el varón y hacia la hembra debemos hacer esas distinciones para desde nuestra forma de actuar con ellos inculcarles eso, no solamente de palabras, sino de hechos. Por ejemplo, hoy en día se quiere que la mujer tenga igualdad con el hombre y que haga todo tipo de trabajo que el hombre hace. Y una de las cosas que a mí me gusta de los memes que salen es el hecho que dicen, ¿cuántos obreros de la construcción son mujeres? Ninguno. Casi nadie, por no decir ninguno, ¿verdad? Sí. Casi nadie. ¿Cuántos obreros de la construcción, cuántas personas, o sea, trabajos de esa naturaleza, en donde evidentemente la fuerza física es ultra necesaria, no solamente la intelectual, sino la física, para que nosotros podamos entender de que la constitución del hombre está diseñada para una cosa y la constitución de la mujer está diseñada para otra cosa. Nuestro trato en la casa tiene que transmitir esa verdad. No solamente eso, Nicole, sino que yo pensé, cuando tú estabas haciéndome la pregunta, en el hecho de que nosotros aún tenemos que enseñarle a nuestros hijos cierto tipo de cuidado que deben tener por el hecho de que son varón o hembra. Por ejemplo, las niñas muy confianzudas tienden a sentarse en las piernas de cualquier persona. Y yo recuerdo que teníamos ese caso en casa, de una que le brincaba a todo el mundo, ¡pran!, y se le sentaba. Y nosotros le decíamos, no, tú no te sientes en la pierna de todo el mundo. Tú te sientas en la pierna de tu papá, en la pierna de tu abuelo, pero tú no te sientes en la pierna de fulano, ni de tu tío, ni de nadie. ¿Por qué? Porque las niñas no se sientan en las piernas. O sea, ¿y qué estamos nosotros transmitiendo con eso? De que tú tienes que tener un cuidado, porque tú eres hembra y tú tienes que protegerte. Y lo mismo con los varones en otro tipo de cosas. Pero ese trato de nosotros hacia ellos le comunica a ellos parte de su rol. Les ayuda a tomar identidad, es mi sentir. Yo creo que otro tema súper difícil, y yo creo que este es más porque casi nunca como padre, es muy difícil, yo nunca he leído un libro dedicado específicamente a esto, y me sorprendió que en la conferencia fueron de las preguntas que más surgieron, que giraban alrededor del tema de la masturbación, y usted lo mencionó al principio. ¿Qué debemos de tener en mente como padres o aún evitar al hablar del tema de la masturbación con nuestros hijos? Esa es una pregunta que se votó mucho. Bueno, esa es una pregunta un poco difícil de responder porque, ¿verdad?, pueden haber muchísimas vertientes, muchísimas cosas que puedan estar en la mente de una gente y pueden haber muchísimas formas en las que un joven en el caso del hombre, o una mujer, en el caso de la mujer, caigan en la masturbación. Pueden haber 20,000 cosas. Lo que sí para mí es claro es que nosotros no debemos esperar que llegue para hablar. Porque una vez llegó y se experimentó lo que es la sensación de descargo,
entonces el cerebro ha registrado algo que no tiene parámetros para catalogarlo, ¿verdad? A menos que no haya recibido ese parámetro fuera de la casa, por otra vía, y no puedes entonces saber si lo que está haciendo corresponde a algo bueno que yo debo hacer, porque la sensación es buena y es agradable, o a algo que yo debo cuidarme y debo evitar, porque según Dios, eso está reservado para otro contexto. Por eso yo entiendo, ¿verdad?, que la prevención es mejor que ¿cómo se llama? Que cuando uno tiene que... Sí, como resolver un problema. Resolver ya una cosa que ya se creó. Y por eso yo creo que es importante. Déjame volver un poco atrás en ese sentido de lo que estábamos hablando ahorita. Miren, yo no sé si ustedes han captado de lo que yo he estado hablando, el hecho de que tiene que haber un nivel alto de comunicación entre nosotros y nuestros hijos. O sea, muchas de estas cosas que estamos hablando se resuelven si nosotros como padres entendemos que más que ser padres que están llevando a los muchachos a la escuela, que lo están llevando a una clase de fútbol, que lo están llevando a una clase de esto, que lo están llevando aquí, que lo están llevando allí, que lo están llevando a la iglesia. Somos personas que debemos entablar una relación abierta con nuestros hijos para hablar de lo que sea, incluyendo los temas que nosotros estamos hablando aquí. Nosotros tenemos que cultivar ese diálogo con nuestros hijos, que normalmente cuando llegan a la adolescencia van a querer tender a recogerse, pero si hemos creado ese vínculo, nosotros tenemos una vara alta, por así decirlo, para poder hablar todo este tipo de cosas. Y yo creo que nosotros tenemos que tener un timeline, una línea de tiempo para decir, aquí hablo de esto, aquí tengo que cuidarme de tal cosa, aquí tengo que ver ciertas cosas para entonces yo saber que tengo que hablar de aquello, de lo otro. Eso es algo que se planifica de antemano. Si nosotros como padres tuviéramos eso, yo recuerdo cuando yo llegué a trabajar en la escuela por primera vez, y yo soy ingeniero industrial y venía de la industria y de repente que voy a manejar un colegio. Pero me topé con alguien tan particular, tan especial, que me hizo un timeline. Y él me dijo, ok, cosas importantes que tú tienes que tener en cuenta. En esta época del año aquí, esto, después aquí, esto, después aquí, esto, después aquí, esto. Y yo no te puedo decir a ti lo mucho que eso me ayudó a mí a poder estructurarme y saber qué hacer, cuándo hacerlo, antes de que vinieran las dificultades, porque me habían guiado en ese sentido. Y yo creo que los padres debemos hacer lo mismo. Tenemos que tener una especie de timeline, porque a veces los padres vivimos con la esperanza de que nuestros niños se queden niños chiquitos y que ellos no hagan ese tipo de preguntas para yo no tener que sudar. No. Aborda tú eso y tú di, cuando tenga esta edad yo voy a chequear esto, voy a ver esto, veo esto, arranco a hablar. Veo el ambiente en el que están en la escuela, arranco a hablar. O sea, yo tengo que tener esos parámetros, adelantarme a la situación y estar equipado para hablar las cosas que tengo que hablar de antemano. Y la masturbación es uno de ellos. ¿Okay? De hecho, es algo que se hace en la intimidad. Tú no vas a ver a una persona haciendo ese tipo de actos delante de nadie. Eso es algo que pasa entre Dios y tu hijo, entre Dios y tu hija. ¿Cómo tú te enteras de eso? Muy difícilmente, a menos que que no hayamos cultivado esa relación cercana, en donde yo pueda decir, hay esto y esto y esto. ¿Alguna vez ustedes han tenido y obviamente no lo voy a hacer en paquete, no lo voy a hacer con todo el mundo juntos, varones y hembras, pero sí lo voy a hacer. ¿Alguna vez tú has tenido esa experiencia? Y probablemente si tú has tenido esa clase de relación con tu hijo, te diga, sí, ok. Ahí tú vas a sudar, ¿verdad? Un poquito, te vas a poner nerviosa, pero pues mira qué interesante, me gustaría que pudiéramos sentarnos y hablar y decirte lo que Dios dice acerca de este tipo de cosas, porque me imagino que tú experimentaste eso y te diste cuenta, ¿verdad?, que el resultado era algo que producía placer, ¿verdad que sí? Sí, necesitamos hablar de eso. Pero ¿qué hace una gente cuando oye eso? ¡Ay, no! No, mira, eso es malo. Sí. Tú no debes hacer eso, ese es pecado. Sí, está bien, pero no lo abordes de esa manera. Porque si tú lo abordas de esa manera, él lo que va a hacer o ella lo que va a hacer es decir,
con mami o con papi no se puede hablar de esto, porque se van a poner histéricos y tú empiezas a entrar en un conflicto que tú no debes entrar. Y ahora lo mejor aquí es nosotros, como te digo, adelantarnos, y si no nos hemos adelantado, entonces poder tratarlo de la forma más natural posible, sabiendo nosotros de qué se trata, porque uno lo sabe. Sí. Y una pregunta, si uno como padre ha tenido esa conversación y por cualquier razón se da cuenta que su hijo constantemente está haciendo eso, ¿qué como padre, qué uno debe de hacer? Bueno, lo primero que yo te diría a ti que debemos hacer es no actuar en nada excepto orar. Porque recuerden una cosa, el único agente de cambio que Dios ha dejado en este mundo se llama el Espíritu Santo. No importa lo que tú hagas, ni las restricciones que tú pongas, ni las conversaciones que tú tengas, si el Espíritu Santo no le da convicción a nuestros hijos, no va a haber cambio. Eso es así. Si ellos no llegan a decir, espérate, yo no quiero ofender a Dios, en el caso de que tenga esa persuasión, o diga, yo no quiero entristecer a mi mamá o entristecer a mi papá, o esto a mí no me conviene, o sea, ellos no van a parar. ¿Okay? A menos que eso no venga a su mente. ¿Okay? Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Lo segundo es nosotros quitar o desincentivar cualquier tipo de ocasión que permita que eso pueda suceder. Por ejemplo, una de las cosas que yo recuerdo en mi época, cuando yo era muchacho, que si uno se tardaba un poco más de lo normal en el baño, que iba a ir, pam, 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 y decía, hey, todo bien ahí, tú te bañaste, no estoy yendo a la ducha. O sea, eso es como algo natural que tú lo estás haciendo como una precaución, como una prevención que tú haces, quitarle los espacios donde eso pueda pasar. Pero entendiendo que siendo algo privado, el que quiere hacerlo, lo va a hacer como de lugar. Sí, porque al final uno no se puede convertir en el policía. Ni tener una cámara dentro de la habitación, ni una cámara en el baño. O sea, tú no puedes hacer eso. No, sí. Pero es difícil, porque yo creo que... Uno quisiera hacer eso, pero no puede hacer eso. Ay, nos cuesta. De verdad que sí, pero me encanta que usted lo menciona, porque en el caso de uno, por ejemplo, en mi caso, ya tengo una hija que casi cumple 18, y yo creo que esa realidad de entender que ya nuestros hijos no son hijos, sino que son adultos, y entender que mucho de lo que uno ha sembrado, ya ellos van a tomar sus decisiones propias, no necesariamente porque uno lo dijo, por agradar a uno, sino como por esas convicciones. Y eso es lo que uno tiene que buscar, inculcar en sus hijos, como que ellos, las cosas que la hagan, al final la terminen haciendo por convicción que le ha dado el Espíritu de Dios. Exactamente, porque aún nosotros mismos, piensa en ti, tú haces las cosas o por temor o por convicción, porque temor a que te agarren y tú no robas, o la convicción de que tú no debes robar, y ya, tú te restringes. Pero de lo contrario, no hay límites, o sea, tú no tienes límites. Y lo que uno tiene que tratar de inculcar en el corazón de nuestros hijos, no solamente para la masturbación, para todo, es que ellos tengan un concepto claro, convicciones claras y firmes con respecto a todas esas cosas. Sí. Y nosotros no se la podemos, o sea, nosotros no le podemos meter, decir, tú te vas a poner todo en el corazón. Sí. No. Yo lo único que puedo hacer es lo que estoy haciendo desde que ellos nacieron. Que sumergirlos en la verdad de Dios, guiarlos a través de esa verdad de Dios con el deseo, con la intención de que eso algún día haga efecto en el corazón de ellos y les lleve a actuar de esa manera. Nosotros no podemos intervenir en eso. Sí, es precisamente eso, la realidad de que uno está sembrando en ellos, pero al final es como la obra del Señor que va a hacer la obra. Pero a uno como papá le cuesta, porque uno se pasa tanto tiempo como enseñándolos a obedecer, enseñándoles la realidad del pecado a través de castigo que uno le pone, pero... Uno como papá quisiera microgerenciar la vida de ellos. ¿Sabes qué? No, así como nuestros padres, porque a veces uno se desubica, así como nosotros procuramos la independencia de nuestros padres, ellos están procurando la independencia de nosotros. Es una realidad. Sí. O sea, yo recuerdo cuando en un momento dado mis padres, específicamente mi papá, decía, tal cosa, y llegó un punto que yo decía, no, espérate, o sea,
Tú aquí, yo aquí, somos dos personas diferentes, vemos esto de manera diferente, excúsame, ¿verdad? Y de verdad, yo me imagino lo que fue para mi padre la primera vez escuchar eso, como, wow, espérate, o sea, me están poniendo freno. Pero yo viví lo mismo como padre. Donde, ¿verdad? Yo tuve que decir, espérate, ya no me corresponde a mí tomar esa decisión. Agradecía cuando me llamaban para decirme, yo he estado pensando en esto o en esto y quería saber qué tú piensas. No quería hacer esto sin saber lo que tú piensas. Y yo lo agradecía, digo, Señor, gracias, me están llamando para decirme este tipo de cosas, porque de lo contrario, ¿verdad? Podía ser que se aparecieran y dijeran, esto es lo que hay, son lentejas. Sí. O la tomas o la dejas. Sí. Entonces, pero para eso es que estamos enseñando a nuestros hijos. Y en cuanto a este tema que tú pusiste, nosotros no podemos hacer otra cosa que instruir, ojalá que sea a tiempo, antes de que suceda, instruir si sucede, cuando sucede, y tratar de darles a ellos, o sea, de las menores oportunidades posibles para ayudarles, no para controlarles, para ayudarles a lidiar con ese proceso. Así es. Ya casi estamos concluyendo con este programa, pero voy a hacer una última pregunta que estaba vinculada como al tema de cómo ayudar a nuestros hijos a navegar la homosexualidad, en el sentido de que si nuestros hijos tienen algún amigo o algún familiar que está viviendo un estilo de vida homosexual, como padre, ¿cómo uno navega esa realidad? Por ejemplo, con un amigo, ¿debo yo como padre decirle no te puedes juntar? ¿Debo decirle qué hago? ¿Cómo lo manejo? De nuevo, es una pregunta muy amplia, tiene muchísimas aristas, y es compleja. Digo muchísimas aristas porque puede ser que esa persona que tú me estás hablando es alguien cercano de la familia, hijo de alguien cercano de la familia. Puede ser que tenga esas inclinaciones y no sea agresivo. Cuando digo no sea agresivo, hay personas que son así, que quieren imponer eso a otras personas, pero hay personas que son así, que sencillamente se limitan a, esa es mi vida, y tú no tienes que ver con eso. Tenemos que tener en cuenta el hecho de que todos los seres humanos han sido creados a la imagen de Dios, ¿ok? Y que su pecado no los define como personas, ¿ok? Siguen siendo creados a la imagen de Dios. Tenemos que tener en cuenta de que si nosotros no estamos cerca de personas de esa naturaleza, en contextos en que podamos estar cerca de esas personas, ellos no van a tener ningún tipo de influencia que los atraiga hacia la verdad. Nosotros lo estamos dejando solo, y todas estas cosas deben ser lo que dominen las decisiones que nosotros tomemos con respecto a nuestros hijos en esos contextos. Por ejemplo, en el curso hay un muchacho que tiene esa inclinación. ¿Qué tú haces? No te sientas al lado de él, va a estar con él, está todo el tiempo en el contexto. ¿Qué vas a hacer? Ir a la escuela para decir que voten a ese muchacho porque él es así y los otros no son así. ¿Cómo nosotros vamos a manejar ese tipo de cosas? A mi juicio, nosotros tenemos que darle de nuevo una visión a nuestros hijos clara de qué es lo que está sucediendo con la vida de esa persona. Decirle claramente qué cosas él puede compartir con esta persona y qué otras cosas él debería decir, esto no. Para mí, contexto, por ejemplo, pueden estar aquí ¿cómo se llama? En este lugar que es un lugar público y hay una actividad, sí. Vamos a ir a tal sitio que es un sitio privado, una cosa, no. Yo recuerdo en mi caso en particular, yo, muchacho adolescente, ¿verdad? Que yo quería ir en una ocasión con alguien a un sitio y pues esa persona me invitó, era una persona adulta y era una buena gente, yo tenía una buena relación y le digo a mi papá, mira, fulano quiere que yo vaya a tal sitio que sí o que él me dijo, no, usted no va. Y yo le dije, pero ¿por qué yo no puedo ir? Esta persona es que sí o que me dijo, ¿por qué no? Porque usted no va. 10 años después, yo me enteré que era pedófilo. Wow. Pero mi papá lo sabía. Él me dijo, no, usted no va. Él no me dijo, usted no va porque ese es un pedófilo. O sea, no me dijo eso. Pero me dijo, no, usted no va.
Y ya, yo dije, bueno, como se pone uno, ¿verdad? Pero no fui y se acabó y él me libró. ¿Me entiendes? O sea, entonces yo los contextos no se los voy a proveer. Pero hay situaciones en que es inevitable que puedan estar juntas. Yo lo que no quiero es que haya esa actitud de esta persona es así, vamos a desprendernos de ellos, porque yo he visto personas así venir a los pies del Señor y luchar con su pecado y después tener victoria luchando con su pecado, porque se pasa la vida entera luchando con esa mala formación. Vamos a ponerlo de esa manera. Y al final, igual que nosotros, ¿no? Pasamos la vida luchando con nuestros pecados también. O sea, la realidad de que todos estamos luchando con algo. ¿Es más grave el pecado de la homosexualidad que el pecado del adulterio consuetudinario? No. No es más grave. Y nosotros vivimos con los adúlteros consuetudinarios como si no fuera nada. Exactamente, así es. Y como padre, ¿qué señales o qué alertas nosotros deberíamos tener pendiente en las actitudes de nuestros hijos como que pudieran estar luchando, para saber si pueden estar luchando con eso? Sí, hoy en día una de las cosas que la cultura está haciendo es trayendo mucha confusión sobre la identidad. Y precisamente lo que a mí, una de las cosas que más me gustó de Contracultura fue que las primeras dos ponencias que yo oí iban directamente a ese tema. Así que yo les exhorto a todos los que estén viendo este programa que si quieren saber bien de eso, vayan a esos dos programas que ustedes pusieron en Contracultura, en donde se iba claramente a la parte de la identidad. O sea, nuestra identidad es la que controla todas las cosas. ¿Qué se está haciendo al día de hoy? La cultura está distorsionando la identidad del hombre y de la identidad de la mujer. Y eso trae muchas confusiones. Y son confusiones que son, ¿cómo se llama?, naturales. Yo te voy a decir una cosa con sinceridad. Yo no conozco, y si alguien me dice que lo que yo voy a decir no es cierto, yo digo, este tiene que ser medio hablador. Yo no conozco a un muchacho, un hombre, que en algún momento no se haya preguntado si no tiene atracción hacia personas de su mismo sexo en su crecimiento. A mí me pasó, no una vez, varias veces. Y yo decía, y echaba ese pensamiento fuera. Pero me venía el pensamiento a la cabeza. O sea, yo en un momento dado yo luché con ese pensamiento en una cultura que era muy machista. Imagínate tú ahora donde te dicen, ¿tú tuviste ese pensamiento? No, eso era que tú deja tu corazón, deja que se lleve por ahí. O sea, la cultura está facilitando que ese tipo de procesos que son naturales en la vida de una persona se conviertan en un detonante para que la persona piense que no, que él nació mujer en cuerpo de hombre. Yo quiero que ustedes entiendan que nadie nace una cosa en cuerpo de otra cosa. Si tú naciste mujer, eres mujer. Si tú naciste hombre, eres hombre. En una variedad de formas y de personalidades que hay dentro de lo que cada uno, ¿verdad? Cada uno es. Pero nosotros vivimos en una cultura que busca capturar ese tipo de cosas que son naturales. Y hacernos creer que nosotros estamos en el lugar equivocado, en el cuerpo equivocado. Y nosotros tenemos que tener eso muy pendiente. De nuevo, hablar estas cosas con nuestros hijos a la edad pertinente, abiertamente en nuestras casas, es parte de lo que es el antídoto para este tipo de cosas. Y nosotros tenemos que hacerlo de precaución. El problema de nosotros como padres es que no queremos ese lío de antemano. Y si yo hablo de esto y entonces le despierto la curiosidad, se la despertaste, porque se la va a despertar el otro. Se la despierto yo mejor. Yo prefiero correrme riesgo de despertar la curiosidad, yo, a que se la despierte un amiguito. Sí, porque al final uno le está trayendo la verdad. Oye, yo he visto casos de muchachos en la escuela que han caído en la adicción de la pornografía porque un amiguito en el curso le dijo, búscate esta dirección y se la apunta, Lo vieron y tuvieron 2 años atrapados en esa cuestión y después el síndrome de abstinencia y todo lo que significa echarlo para atrás y qué sé yo qué, a través de un amiguito en 5º de primaria. 10 años de edad. Sí.
¿Ok? Sí. O sea, para lo que están ubicando diciendo, esa conversación es para cuando tengan 15. No, esa conversación es para cuando tengan 8 o 9 años de edad. Sí. Para uno es muy duro como papá pensarlo, pero la realidad es esa. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Ya para concluir, porque el tiempo se nos fue. Yo pensé que te había concluido ahorita. Ay, yo pensé también, pero me animé. Eso pasa. A veces lo que pasa es que me hace señas, pero yo sigo animada, pero me robé unos minutos. ¿Qué esperanza podemos traer a nuestras mentes luego de haber escuchado todas estas cosas? Bueno, la esperanza es enorme. Primero, la esperanza de que nosotros todos lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Amén. ¿Okay? Esa es la esperanza de que el Señor ha prometido estar con nosotros como poderoso gigante guardando nuestra salida y nuestra entrada. De que Él ha dicho, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. De que nosotros tenemos toda la capacitación habida y por haber en la palabra de Dios para nosotros lidiar con cualquier cosa. No, porque esa Biblia se escribió hace más de 2000 años. No. Nosotros tenemos ahí para lidiar con lo que sea que venga por delante. Amén. ¿Quién puede decir, verdad, que tiene a una ayuda de esa naturaleza? Solamente los creyentes. Amén. Nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Nosotros tenemos a Dios de parte nuestra. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, nosotros tenemos todo. Amén. Lo que tenemos que hacer es entender que tenemos que actuar, de que criar es una pela, eso no es fácil. Criar es una tarea difícil, pero nosotros queremos reducir la crianza a yo voy a dar dinero para que se resuelva esto y aquello. A veces nosotros vemos que el sentimiento hacia las escuelas es de una guardería que cubre todas las aristas que un muchacho debería recibir y se nos exige eso, cuando esa exigencia es simplemente para los padres, de Dios para los padres, no para nosotros. Pero nosotros tenemos todas las herramientas del mundo, Y como si fuera poco consejeros, gente que nos ayudan, que nos pueden indicar y señalar, mira, vete por aquí, vete por allí. Falta de herramientas, ninguno. Nosotros no tenemos falta de herramientas, nosotros nos sobran las herramientas. Amén. Bueno, nosotros esperamos que este podcast haya sido realmente de una herramienta para muchos en cuanto a este tema. De nuevo, muchas gracias por recibir esta invitación a este programa. De verdad que siempre es muy grato compartir con usted y recibir instrucción, enseñanza. O sea, ha sido un privilegio para mí poder estar aquí junto contigo y ojalá, como tú dices, que alguien diga, mira, esto me ayudó. Ojalá yo oiga algún comentario de alguien que me diga para animar a uno a seguir haciendo este tipo de cosas, ¿no? Amén. Yo espero, yo pensaba que te iba a decir que ojalá que lo invitáramos de nuevo a otro programa y le iba a decir amén a eso también. Pero muchísimas gracias, pastor, de verdad. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que ciertamente este programa sea de bendición para sus vidas y puedan ser animados con el Evangelio a hablar realmente con nuestros hijos de estos temas, recordando que tenemos la oración, que tenemos el poder del Espíritu Santo y tenemos la sabiduría de Dios que suple todo lo que nosotros necesitamos cuando nos hace falta. Así que esperamos verlos en la próxima.